¿Está manipulando Javier Milei los datos de inflación en Argentina? Veámoslo. Esta semana ha dimitido el director del INDEC, Marco Lavagna, después de que el gobierno de Javier Milei lo presionara para que no pusiera en marcha este mes de enero la nueva metodología para calcular la inflación en Argentina. Estos son los hechos en bruto y creo que nadie discrepará sobre ellos, pero a partir de aquí se han empezado a construir una serie de verdades, medias verdades y mentiras que conviene ir desentrañando. La verdad, que este movimiento ha sido una injerencia política en la autonomía del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Argentina. Y ha sido una injerencia política para que el INDEC no actualice la metodología de cálculo de la inflación como el propio gobierno de Javier Milei se comprometió a hacer frente al Fondo Monetario Internacional. Lo podemos leer en este significativo párrafo del último informe del Fondo Monetario Internacional sobre Argentina. Se espera que la agencia estadística del país, el INDEC, publique hacia finales de 2025 un cálculo actualizado del IPC basado en la encuesta de gasto familiar 2017-2018 para reflejar mejor los cambios estructurales en los patrones de coste y mejorar la calidad de los datos. El momento preciso de esta publicación se discutirá en el contexto de la siguiente revisión. Es importante entender que cuando estadísticamente hablamos de inflación, en realidad estamos hablando, en Argentina y en cualquier otro país del mundo, de la variación de un índice de precios, el IPC. Si el IPC sube un 5%, decimos que la inflación ha sido del 5%. Y el IPC no es más que una media ponderada de muchísimos precios a lo largo y ancho de la economía. No es que haya un único precio en el mercado que podamos medir directamente y que sea el IPC y que por tanto su variación nos indique cuál es la inflación en toda la economía. La variación del IPC pretende ser, como digo, una síntesis de la variación de todos los precios de la economía. El problema es que no existe una única forma de definir ese índice de precios. He dicho que es una media ponderada y por tanto, si cambiamos las ponderaciones de cada precio que entra en el IPC, el índice también se modificará. No es lo mismo un IPC en el que le otorguemos una ponderación del 50% a la alimentación, es decir, que la mitad de la variación del IPC se corresponde con variaciones en los precios de la alimentación, a un IPC en el que solo le otorguemos a la alimentación un peso del 5%, en cuyo caso solo el 5% de la variación del IPC, de lo que llamamos coloquialmente inflación, se correspondería a la variación de los precios de los alimentos. Entonces, ¿cómo decidimos de un modo más o menos imparcial cuáles han de ser las ponderaciones de esa media de precios que termina constituyendo sintéticamente el IPC? Pues idealmente se busca que esas ponderaciones de precios reflejen los patrones de gasto de la familia representativa o promedio dentro de una economía. Si la familia promedio gasta el 15% de sus ingresos en alimentación, pues entonces a los precios de los alimentos se les da dentro del IPC una ponderación del 15%. Ahora bien, ¿qué sucede si con el paso del tiempo esos patrones de gasto se van modificando? Pues que entonces el IPC deja de reflejar cuáles son los actuales patrones de gasto de las familias y por tanto la variación del IPC puede dejar de ser un adecuado reflejo de la variación del poder adquisitivo del coste de vida de esas familias. Por eso es aconsejable, de tanto en tanto, no cada mes, no todos los años, porque si no habría problemas de comparabilidad graves, de tanto en tanto ir modificando las ponderaciones de los precios que constituyen el IPC en cualquier país. ¿Problema en el caso de la Argentina? Pues que esas ponderaciones no se actualizan, no las ha actualizado ningún gobierno, no se actualizan desde el año 2004-2005. El IPC de Argentina se calcula hoy por hoy con los patrones de gasto de hace 2 décadas. Y por eso es aconsejable que haya una actualización de esos patrones de gasto.
es decir, que se cambien las ponderaciones de los precios que entran en el IPC. Desde el año 2022 ya está diseñado un nuevo IPC que utiliza ponderaciones más recientes, pero aún así ya también desfasadas, ponderaciones de los años 2017-2018. Pero ese nuevo IPC no fue puesto en marcha por el anterior gobierno peronista y tampoco lo ha puesto en marcha hasta ahora el gobierno de Javier Milei. Originalmente la justificación que utilizó Javier Milei para no ponerlo en marcha, y tenía cierto sentido, es que si se entraba en un fuerte periodo de desinflación después de superar la etapa peronista y al mismo tiempo se modificaba la metodología de calcular el IPC, muchos sospecharían, o dirían, o denunciarían que la inflación está bajando no porque las políticas de Javier Milei hayan sido efectivas, sino porque se ha cambiado la metodología de calcular la inflación y por tanto a esa nueva metodología le corresponde una inflación más baja que antes. Por tanto, Javier Milei optó por la continuidad, tanto en la dirección del INDEC, en la que mantuvo a Marco Labaña, que había sido nombrado por el anterior gobierno peronista, como también en la metodología para calcular la inflación. Y bueno, esta justificación puede tener alguna razón de ser durante algunos meses o durante algunos trimestres, pero conforme se ha consolidado esa baja estructural en la inflación, desde casi el 300% interanual hasta el 30%, ya no hay muchas excusas para no actualizarla. Y de hecho, repito, el propio gobierno se había comprometido a actualizar la metodología este mes de enero del año 2026. Por tanto, que ahora el gobierno se desdiga a sí mismo y esa rectificación implique además el cese del director del INDEC por no querer seguir las órdenes del gobierno, constituye una grave metedura de pata política que desde luego puede generar sombras de duda sobre la credibilidad del INDEC. Y aquí vamos con el capítulo de medias verdades. Es obvio que la injerencia política en la autonomía de un Instituto Nacional de Estadística arroja legítimamente sombras de duda sobre la calidad de los datos que a partir de ese momento siga publicando la agencia estadística. Si un gobierno interviene en una agencia estadística, ¿qué nos garantiza que los números de esa agencia estadística no estén siendo, al menos en parte, cocinados por un gobierno? Por tanto, es perfectamente lógico y comprensible que dentro del imaginario colectivo puedan surgir dudas sobre los próximos datos que publique el INDEC. Ahora bien, y esta es la media verdad, que uno pueda tener dudas o sospechas sobre los próximos datos que publique el INDEC no debería ser equivalente a tener la certeza de que los próximos datos que vaya a publicar el INDEC vayan a estar manipulados. De entrada, porque el significado de manipulación en toda esta polémica consiste en que no se va a cambiar el modo en el que se ha venido calculando desde hace muchos años la inflación en Argentina. Manipulación en este contexto no significa que el INDEC se vaya a inventar el dato de inflación, que vaya a poner un 3% cuando en realidad es el 12%. No, lo que se está diciendo es el INDEC va a tomar los datos en bruto de miles de precios y los va a sintetizar con una fórmula que es la que se ha venido siguiendo hasta el momento, pero que muchos consideran peor a otra fórmula alternativa de agregación, que es la que quería empezar a aplicar el INDEC en este mes de enero. Es decir, ni siquiera estamos hablando de que el INDEC vaya a romper los estándares metodológicos seguidos hasta la fecha para implantar otros que le resulten convenientes a Javier Milei. No, el INDEC va a seguir calculando la inflación como la ha venido calculando a lo largo de la última década, con gobierno de Milei, con gobierno peronista y con gobierno de Macri. ¿Que aún así podemos hablar de injerencia política? Desde luego, porque puede que a Javier Milei le convenga más esta fórmula de calcular la inflación que otra alternativa que refleje mejor la evolución del coste de vida en Argentina y por tanto estaría interviniendo al bloquear la implantación de esa otra fórmula. Y si con este significado restringido se quiere hablar de manipulación, pues adelante. Pero si se quiere hablar de manipulación para dar a entender que se va a cambiar la forma
de calcular el IPC para dibujar un número irreal que le convenga a Javier Milei, ahí desde luego se está mintiendo por entero. Porque de hecho, repito, es que no se va a cambiar la fórmula. Y a su vez porque potencialmente la injerencia política no tendría por qué significar un empeoramiento de las metodologías que sigue el INDEC. El debate en este caso es un debate técnico. La nueva metodología que iba a seguir el INDEC para calcular la inflación refleja adecuadamente la evolución en promedio del coste de vida de las familias argentinas o no lo hace. Y a su vez también habría que tener cuidado con hablar de manipulación estadística en el caso del INDEC, porque incluso con una injerencia política de por medio, potencialmente podría darse el caso de que se terminara mejorando la metodología para calcular la inflación con respecto a la que quería poner en marcha el INDEC hasta la fecha. No perdamos de vista que este es un debate técnico contaminado por la política. Y desde luego la política introduce incentivos perversos a retorcer la técnica en beneficio de los intereses políticos. Pero que haya sospechas legítimas no significa que haya certezas. Y como digo, la injerencia de Milei como economista en el INDEC podría incluso ir dirigida a mejorar la metodología de cálculo de la inflación. Sé que muchos antimileístas ni siquiera consideran esta opción factible, y desde luego siempre hay que desconfiar y ser escéptico del poder político y de las injerencias en agencias independientes de ese poder político. Pero en España tenemos un caso muy cercano respecto al que muchos antimileístas o bien no se han pronunciado o incluso nos han dicho que ha sido muy positivo. En el año 2022, la ministra de Economía del Gobierno Socialista de España cesó al director del Instituto Nacional de Estadística español, que previamente había nombrado ella misma, ni siquiera era un técnico de la etapa de Rajoy, y lo cesó porque a juicio del gobierno, el INE, dirigido por este señor, no estaba calculando adecuadamente el PIB y la inflación en España. En ese momento yo mismo hice consideraciones muy similares a las que acabo de hacer ahora, que esta injerencia política del gobierno en el INE arroja sombras de duda, sombras de sospecha sobre la calidad de los datos futuros. No porque tengamos la certeza de que van a estar manipulados, sino porque como poco cabrá la duda razonable. Sin embargo, durante los últimos años, siempre que haya comentado la inflación o el PIB en España, no me habréis escuchado cuestionar la calidad estadística del INE. No he dicho que el PIB en España crece más que en Europa, porque seguramente ese dato esté manipulado por el Instituto Nacional de Estadística. Este no es un argumento que haya hecho en ningún momento. Y desde luego los antimileístas que se rasgan las vestiduras con esta injerencia política del gobierno de Javier Milei en el INDEC, en este caso, en el caso de la intervención del gobierno de España en el equivalente al INDEC argentino, en el INE español, fue recibida con aplausos porque ya era hora de que se mejorara la calidad estadística del PIB o del IPC en España y por fin el gobierno tomó riendas en el asunto. Bueno, pues si ellos creen que la calidad estadística de los datos del INE en España mejoró después de esta injerencia del gobierno socialista en la autonomía del INE, también potencialmente deberán reconocer la posibilidad, que no la necesidad, la posibilidad de que la calidad estadística del INDEC en Argentina mejore durante los próximos trimestres. ¿Sucederá o no sucederá? Pues si no sucede, como poco se irán encendiendo diversas luces rojas que nos alertarán. Y aquí entramos, de hecho, en el capítulo de mentiras abiertas respecto a la polémica de la salida de Marco Lavagna del INDEC. Han sido muchos, tanto en España como en Argentina, quienes aprovechando toda esta polémica alrededor del INDEC, nos han querido vender ahora que ya no es que tengamos que poner en duda los datos de inflación que vayamos a conocer en el futuro por la injerencia desde este mes de enero del gobierno de Javier Milei en el INDEC, sino que además también hemos de poner en duda todos los datos de inflación del gobierno de Milei hasta la fecha, porque esos datos habrían sido, según nos dicen, manipulados. De esta manera nos vienen a decir todo el intenso proceso de desinflación que ha experimentado Argentina durante los últimos 2 años
Sería un proceso en última instancia dibujado, manipulado estadísticamente, pero que no tendría un reflejo en la realidad. Como digo, esto entra de lleno dentro del capítulo de las mentiras. Primero porque, repito, de lo que estamos hablando aquí es de si empleamos una metodología u otra para sintetizar en un índice los miles de precios de toda la economía que mide cada mes el INDEC y que necesita agregar para darnos el cálculo de la inflación. Aquí no estamos hablando de que el INDEC se haya saltado esa metodología y se haya inventado el dato de inflación. Eso sabemos que no ha sucedido porque la inflación en Argentina la estiman de manera independiente al INDEC organismos privados y también organismos públicos, agencias estadísticas provinciales que no dependen del gobierno de Javier Milei, y el cálculo de inflación que estos organismos privados y públicos hacen mes tras mes se acerca mucho al que efectúa el INDEC. Siguen la misma metodología del INDEC para agregar los precios y el resultado es muy similar a aquel que alcanza el INDEC. Por tanto, aquí en todo caso el debate es si sería mejor haber utilizado una metodología o haber empleado la otra, pero no que se haya mentido, que se haya tergiversado el resultado de utilizar una de estas metodologías, que repito, es la misma que venía utilizando el gobierno peronista y también el gobierno de Macri. Pero en segundo lugar, y además, porque la diferencia en la inflación medida entre estas dos metodologías rivales, a medio-largo plazo, tiende hacia la irrelevancia. En este gráfico podéis observar la evolución de la tasa interanual de inflación en Argentina, calculada a través de tres metodologías distintas. La serie roja es la metodología actual y la serie azul clara es la metodología que pretendía poner en marcha el INDEC a partir de este enero del año 2026. Las diferencias interanuales de estos índices terminan siendo irrelevantes. Es más, a lo largo de todo este año 2025, las diferencias en la inflación mensual entre estas dos metodologías ya eran bajísimas e irrelevantes, insisto, incluso en términos mensuales. Por tanto, no se trata ni de que la metodología que emplea el INDEC para calcular la inflación arroje en realidad una inflación del 7% y el INDEC nos diga que es del 3%, ni tampoco se trata de que la metodología que utilice el INDEC esté tan desfasada que arroje una inflación del 3%, cuando en realidad, si empleáramos una metodología más actualizada y robusta, la inflación fuera del 6%. Ni es un caso ni es el otro. Y eso no significa que no deba actualizarse la metodología y que la injerencia política de Milei en el INDEC no sea criticable. Pero de ahí a inventarse la historia y decir que el gobierno de Javier Milei en realidad no ha conseguido domar la inflación en Argentina, reduciéndola desde casi el 13% mensual a menos del 3% mensual de manera sostenida, y que todo se ha tratado en realidad de un artificio de manipulación estadística, eso es una mentira obscena. Una mentira obscena que además contrasta con el comportamiento del director del INDEC. Si el director del INDEC ha dimitido esta semana porque el gobierno de Milei le ha presionado para que no actualice la metodología para calcular la inflación, ¿qué sentido tiene pensar que este señor, que se marcha porque le impiden actualizar la metodología, ha estado 2 años manipulando abiertamente la medición de inflación en Argentina? Si se marcha porque no le dejan actualizar la metodología, antes se habría marchado si le hubiesen ordenado que pintara y se inventara el número de inflación. No solo eso. A partir de los datos en bruto y desagregados que publica cada mes el INDEC, uno puede, si así lo quiere, reconstruir cuál sería aproximadamente el dato de inflación que se habría obtenido aplicando la nueva metodología que se nos dijo que el INDEC iba a aplicar. Porque sabemos cuáles son las nuevas ponderaciones que el INDEC le quería dar a cada una de las partidas de precios. Por tanto, si tenemos la evolución de los precios por partida y conocemos cuál es la ponderación nueva, actualizada, que debería haberse aplicado a cada una de estas partidas, podemos recalcular, lo puede hacer cualquiera,
cuál habría sido el dato de inflación que habría publicado el INDEC de haberse actualizado la metodología. Con lo cual no es que estemos ciegos ante cuál puede ser el auténtico dato de inflación en Argentina. Si uno quiere calcular la inflación de otra manera distinta a cómo la viene calculando el INDEC, puede hacerlo a partir de los mismos datos que publica el INDEC. Y si lo hace, verá que la discrepancia entre el número que publicará el INDEC con la antigua metodología y el número alternativo que debería haber publicado con la nueva metodología, que la brecha entre esos dos números es más bien escasa. Y si todo eso es así, si la diferencia entre ambos cálculos no es hoy por hoy tan grande, ¿por qué el gobierno de Javier Milei ha intervenido en el INDEC para cesar a su director? Pues obviamente no estoy en la cabeza de Javier Milei y no lo sé, pero una conjetura bastante probable es que durante los próximos meses se vengan ajustes, es decir, elevaciones de ciertos precios regulados, de tarifas, que están pendientes de ser ajustadas desde hace meses, y bajo la nueva metodología del INDEC, estos precios regulados tienen un peso en la cesta de la compra mayor que en la metodología que se ha venido aplicando hasta la fecha. Hay partidas que tienen más peso y otras que obviamente tienen menos peso. Por ejemplo, los alimentos, que durante los últimos meses han sido uno de los principales componentes que ha vuelto a elevar a algunas décimas la inflación en Argentina, los alimentos en la nueva metodología pesan menos. Es decir, que su elevación de precios se trasladaría en menos inflación. Pero otras partidas de precios, como los precios regulados del transporte, pesan más. Y si durante los próximos meses el gobierno quiere ajustar esas tarifas al alza, para reducir la influencia que pueda tener esta revisión de precios relativos dentro del IPC, quizá, no sé si es este el motivo, pero quizá el gobierno de Javier Milei haya frenado la actualización de la metodología para que de momento esta elevación de las tarifas no impacte tanto en el IPC. Y no impacte tanto en el IPC ya no porque haya un intento de manipulación de la percepción de la opinión pública, sino porque en Argentina muchos precios están indexados al IPC, incluyendo, por cierto, determinados intereses de la deuda pública nacional. Y por tanto la evolución del IPC influye bastante en la actualización de los salarios, en la actualización de las pensiones o en la actualización de los intereses de la deuda. Es más, desde enero también influye en la actualización de las bandas cambiarias del peso frente al dólar. Por tanto, aunque a largo plazo unas décimas de más en la inflación medida no tengan mucha relevancia porque tiendan a desaparecer, en el corto plazo unas décimas de más sí pueden generar hasta cierto punto efectos de segunda ronda que realimenten las expectativas de inflación y que incrementen el gasto público. Y quizá por eso se ha dado la orden de postergar la actualización de la metodología de cálculo del IPC. Que no lo estoy defendiendo, me parece una decisión errónea tanto en el fondo como en la forma, forzar la salida del director del INDEC. Pero desde luego, esta es una explicación posible que no tiene nada que ver con que haya una diferencia abismal entre la inflación real y la inflación medida, que son incapaces de demostrar todos aquellos que dicen que existe. En definitiva, hay razones sólidas para criticar esta injerencia política del gobierno de Javier Milei en el INDEC, y quizá la mejor demostración sean todos los bulos que han surgido a raíz de esta polémica. Bulos que están contaminando la opinión pública, dando a entender que todas las series estadísticas muy positivas para el gobierno de Milei a lo largo de los últimos 2 años han estado manipuladas de raíz, como esta salida del director del INDEC vendría, supuestamente según ellos, a demostrar. Por tanto, sí, critiquemos esta injerencia política en el INDEC, pero no compremos los bulos deshonestos de todos aquellos que se han estado equivocando sistemáticamente en la evolución de las variables económicas de Argentina y que precisamente porque se han estado equivocando de manera sistemática, ahora tienen que agarrarse al último clavo ardiendo que les quedaba, que los datos que demuestran el éxito de la política económica de Javier Milei en realidad eran falsos. No, falsos serán vuestros pronósticos económicos.